Bueno, se lo adelantaba, vamos hasta el octavo juzgado de garantía. Se revisaron las medidas cautelares de los Carlos en el caso Penta. Habla su abogado, lo escuchamos. La modificación de la frecuencia de las firmas. Estamos con el abogado. ¿En qué se basa la petición de rebajar esta medida cautelar y que se pase de esta quincenal a esta mensual? Se ha argumentado, por ejemplo, el buen comportamiento, que han comparecido cada vez que se les ha solicitado, en el caso de su defendido, cada vez que los ha requerido. Bueno, las medidas cautelares tienen por objeto asegurar que los imputados comparecen a los actos del procedimiento y eso en esta causa es algo que está garantizado desde el primer día. Mis representados han ocurrido cada vez que han sido citados y en consecuencia no se observa ninguna razón para conservar medidas que en algún minuto dejan de cumplir la función para la cual fueron originalmente pensadas. Ahora, ¿insistirán en avanzar hacia un juicio oral para probar inocencia, como se había sostenido desde que fueron formalizados los imputados? Nosotros estamos trabajando en lo que es normal para cualquier defensa en este estado de la investigación. Ahora, Muchas en esta etapa de la investigación, ¿usted hace alguna diferencia respecto a cómo se inició y de la forma en que se ha llevado hasta ahora? Por ejemplo, todo comenzó con una prisión preventiva, ahora vemos que se queda una cautelar más menos gravosa. Creo que el desarrollo de la investigación nos ha ido dando la razón en el sentido que las medidas cautelares que fueron originalmente impuestas en esta causa eran desproporcionadas en relación con las penas probables, las penas asignadas por la ley a los delitos. Y creo que cada día que pasa el caso adquiere mayores condiciones de normalidad y puede ser apreciado con mayor objetividad de lo que fue inicialmente en este proceso. ¿Y de esta forma se sustenta lo que señalan ustedes respecto a la comisión de los delitos acusados acá, que no habrían sido tales? Nosotros la defensa de fondo la vamos a hacer durante el juicio oral, pero creemos que cada día que pasa se confirma lo que hemos venido diciendo desde el primer día. Muchas gracias. Si le ofrecen un procedimiento abreviado, ¿cuál es la posición de ustedes? ustedes? Sobre ese tema no voy a comentar. Gracias. Escuchábamos entonces las palabras del abogado defensor de Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, el abogado quien entregaba detalles respecto a las medidas cautelares que se decidieron finalmente hoy en el octavo juzgado de garantía de Santiago. Finalmente para Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, finalmente se determinó una firma mensual y no en una fecha rígida. Finalmente van a tener que firmar los primeros 7 días de cada mes. Eso fue lo que finalmente determinó el tribunal y escuchamos también las palabras del abogado. La Fiscalía, por su parte, a cargo de la investigación, Carlos Gajardo, señalaba que no se opusieron finalmente a esta petición que estaba pidiendo la defensa de ambas personas, de ambos imputados en las investigaciones que se están realizando frente al caso Penta. Macarena. Bien, pues ahí entonces nos queda claro esta firma mensual sin fecha establecida para los que fueron controladores del Grupo Penta en la investigación por el financiamiento irregular de la política. Recordemos que cuando ellos son formalizados, los primeros en ser formalizados en el financiamiento ilícito de la política, cayó sobre ellos la medida cautelar más gravosa en esa primera instancia. Hoy finalmente son revisadas entonces sus medidas cautelares ya en la última etapa del caso Penta. Establecíamos ahí el contacto con el Centro de Justicia y Sebastián Fuentes. Escuchamos también a su defensa, Julián Moreno, quien ha estado a cargo de la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Todo esto en el contexto, ya lo sabemos, del financiamiento irregular de la política. Carlos Délano y Carlos Lavín, Julián López, finalmente van a mantener una firma mensual. Esa es la medida cautelar. La medida cautelar no busca otra cosa más que resguardar el debido proceso, mientras la Fiscalía, ya con plazo determinado, recordemos que se amplió el plazo de la investigación en torno al caso Penta, realiza las diligencias para finalmente llevar esto a un juicio oral. Por eso es que le preguntaban si es que la posibilidad de un juicio abreviado, y el abogado señalaba que no se iba a referir en específico sobre ese caso. Pues bien, ahí está. Las últimas novedades entonces en torno al caso Penta es que hace algunos días atrás ya se amplió la investigación en torno a este caso y finalmente lo que ha sucedido en estos últimos momentos es que se rebajó la medida cautelar de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín a la firma mensual y el arraigo nacional. Y yo recordaba
que cuando ellos fueron formalizados, dentro de los primeros en ser formalizados en torno al financiamiento ilegal de la política, sobre ellos pesó la medida cautelar más gravosa y que es el arresto la prisión preventiva. Bueno, finalmente entonces eso es lo que ocurre a esta altura. La resolución del 8º Juzgado de Santiago es rebajar la medida cautelar de los llamados Los Carlos para finalmente dejarlo en firma mensual y arraigo nacional. Es por eso que establecíamos ese contacto con nuestra unidad móvil que nos llevaba en vivo entonces la resolución en torno a este caso. El tribunal revisó entonces las medidas cautelares de Carlos Lavín y Carlos Delano. Finalmente optó por rebajar esta medida cautelar mientras se realiza el debido proceso. A las 11:30 de la mañana entonces estaba programado y así ocurrió. Esto es en la última etapa de la causa, ya 4 meses de que se cierre ya el proceso de investigación que fue decretado por el tribunal, y ahora los imputados lo que han solicitado son las últimas diligencias en torno a la rebaja de sus medidas cautelares. El Ministerio Público entonces ha contado con más tiempo para la investigación. Ya estamos en la etapa final entonces en torno al llamado caso Penta, que es el que inicia en este caso las formalizaciones en torno al financiamiento ilegal de la política.